empedradas, ¿verdad? Está una muralla y después allá en el fondo se ve una vivienda, por ejemplo. Perfecto. Esto es un poco para darle un poco perdón, la redundancia, para tener un poco una referencia de lo rica que también tenemos nosotros en cuanto a arquitectura sudamericana, especialmente en lo que nos dejaron los incas. La misma cosa también en otra clase podríamos ver lo que nos dejaron los mayas. Los mayas también tienen una arquitectura muy, pero muy interesante que predominan sus pirámides. Bueno, siguiendo con lo nuestro, dejando ya de lado la parte rústica, nosotros dijimos también que con las terminaciones pueden ser revoques y con revestimientos. Los revoques pueden ser internos y externos, ¿verdad? El revoque no es otra cosa que un tendido de mortero sobre el paramento para tener una superficie lisa o rústica. Lo que estamos viendo acá en pantalla, por ejemplo, se trata de parte de un procedimiento constructivo, un revoque interno, ¿verdad? Donde lógicamente que primero, yo creo que ustedes ya habrán dado esto en construcciones del semestre pasado, construcción 2 o ahora sistema constructivo 1 se va a llamar, donde primero se hacen, ¿verdad?, las guías, ¿verdad? Estas guías que aproximadamente están a 2 metros, a 2 metros y medio entre ellos, y entre esas guías que justamente están indicando, digamos, la verticalidad del revoque, entre esas guías se hace la azotada, es la primera capa que en este caso va a ser un revoque de 2 capas que va a recibir la primera capa con tratamiento hidrófugo. La primera capa entonces una azotada con mortero semilíquido arrojado para dar una superficie de adherencia para la incorporación, o sea, con la incorporación del hidrófugo. La superficie de adherencia, como se ve acá, es justamente a los efectos, perdón, a los efectos de que pueda adherirse la siguiente capa, que es la capa del revoque fino, que es la segunda capa, que generalmente ya se ejecuta esto una vez que esto haya fraguado, ¿verdad? Y entonces eso después se hace un tratamiento con el fratacho, ¿verdad? Y con un fratacho especial, fratacho que tiene espuma inclusive para una buena terminación, para sacar todas las impurezas. Y lógicamente, antes de hacer el fratachado, con una regla, esto se va sacando todo el excedente que pase. Para eso sirven justamente estas guías, ¿verdad? El, lo de revoque exterior, lo de revoque exterior es el mismo procedimiento, ¿verdad? El mismo procedimiento, como se ve también acá, todo se basa en la construcción primero de las guías, ¿verdad? La primera capa con el tratamiento de hidrófugo, que es hecho de un mortero elástico, ¿verdad? Que generalmente es de la proporción 1:2:8, ¿verdad? Cemento, cal, arena, con cal hidratada en polvo, lo que sea, ¿verdad? Y el hidrófugo, que tiene diferentes nombres en el mercado. A veces se llama cerecita, a veces se llama Statofix, de acuerdo a la fábrica y la procedencia, ¿verdad? Que se, que se coloca en esta primera capa, que es justamente para evitar el ingreso de la humedad dentro del espacio interior. Como se ve, esto ya es la terminación, ¿verdad?, de revoque. Y después ya se coloca, como se ve acá, ya esto ya está hecho, ya la segunda capa, que es el revoque fino, que ya está totalmente ya fratachado, todo nivelado, etcétera, toda plomada. Perfecto. Si hay alguna pregunta, si me interrumpen nomás y hablamos, no hay problema. Bueno, después de los revoques, tenemos los revestidos, dijimos, ¿verdad? Los revestidos es una manera de mejorar el aspecto
externo de los paramentos exteriores o interiores, ¿verdad? Es una forma de proteger también a los paramentos, ¿verdad? Cuando se trata de cerramientos verticales externos, paredes externas, ¿verdad? Valorizan el edificio mejorando su aspecto exterior, lógicamente, y para grandes superficies de revestimientos se usan placas generalmente que son de cemento, plástico, chapa, fibrocemento, etcétera. Y hay otra característica también del sistema constructivo de los revestimientos que son los con estructura independiente. O sea, tenemos dos tipos, el de revestimiento adosado como el que estamos viendo acá en pantalla, que es un revestimiento de piedra, ¿verdad? Que lógicamente primero se termina la parte bruta de la pared, ¿verdad? Y como esto va a estar hacia el exterior, entonces se hace el revestido de piedra, ¿verdad? Es como si fuese la colocación de un azulejo o de un ladrillejo, que se va adosado, por eso se llama adosado, va adosado directamente al paramento de la pared de ladrillo, ¿verdad? En este caso. Muy bien. Y lo que estamos viendo acá en pantalla ya son diferentes terminaciones de una pared de acuerdo a su junta en cuanto a la parte de ladrillos vistos, pues, ¿verdad? Diferente tratamiento que se da a la junta. Esta, por ejemplo, es cóncava. Vamos a ver si podemos agrandar un poco más. Ahí se ve. Esta, por ejemplo, es cóncava, ¿verdad? Esta es intemperizada, ¿verdad? Esta es enrasada, al ras, ¿verdad? Rascada y extruida, o sea que tiene ese excedente cuando se termina directamente así, sin sacar la rebarba de la mezcla o mortero de las juntas entre ladrillos, ¿verdad? La otra lámina es cuando tenemos nosotros muros externos. Se recomienda generalmente que sean de dos hiladas, ¿verdad? Pared doble, lo que nosotros solemos llamar pared doble, por el efecto de proteger el espacio interior, ¿verdad? Entonces se forma acá un colchón de aire que hasta inclusive puede tener algún tratamiento acá de hidrófugo también. Solamente que en este caso habría que tener en cuenta que es probable que entre esta doble pared, en este espacio, se pueda juntar vapor de agua o la humedad, y entonces es importante hacer este procedimiento de colocar estos lloraderos que se llaman para el efecto de sacar esa humedad del interior, ¿verdad? Del interior entre eso que queda atrapado, digamos, esa humedad entre los dos muros. Ese sistema de sacar la humedad hacia el exterior y no permitir que ingrese al interior se llama bota agua, ¿verdad? Bota agua se llama. Y estos materiales son de diferentes tipos de materiales, son las bota agua, ¿verdad? Son chapas, generalmente son chapas metálicas. Vamos a ver un poco un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, acá tenemos una pared exterior doble, ¿verdad? La primera pared ya se ve acá en el fondo, ¿verdad? La primera pared ya se ve acá en el fondo, y esta, lógicamente, tiene un revoque impermeable, un revoque con hidrófugo. Seguidamente, lógicamente, entre pared tiene que haber, como ustedes ven acá, un, un apoyo, un encastramiento, un arrostramiento que se hace con estas varillas salientes que están ubicadas en los pilares, ¿verdad? Entonces, directamente, la siguiente pared, ¿verdad? Que se coloca ya va a ir arrostrado mediante estas varillas, ¿verdad? Esta es la pared nueva que se está haciendo.
Asimismo, la anterior pared ya se hizo ese arrastramiento, entonces queda acá un colchón de aire entre esta pared y esta pared, ¿verdad? Que como yo le dije, sirve inclusive como acondicionamiento acústico y acondicionamiento hidrófugo, ¿verdad? Acá, lógicamente, que se ve ya todo el procedimiento que se hizo previamente, que son la aislación horizontal, ¿verdad? Que se hacen de las tres primeras hiladas, ¿verdad? Para que no suba la humedad justamente por esta pared. Bueno, una vez entonces concluido, digamos, la parte de revoques, revestimientos. Vamos a ver un poco los revestimientos. Ya vimos ya revestimiento adosado como la pared de piedra, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco los revoques, perdón, los revestimientos con estructura independiente. Esta sí tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un revestimiento que se encuentra hacia el exterior, generalmente que siempre requieren de un sistema, digamos, de fijación que va adosado al paramento, ¿verdad? Entonces, digamos, es una suerte de una costilla, digamos, en que sirve de adherencia. Entonces, lo primero que uno se vale, por ejemplo, para estas placas de plástico, por ejemplo, este es el paramento y esto generalmente es una aislación que se le pone, ¿verdad? Y se necesita de esto es viviendo en planta, se necesita de esta perfilería. Esta perfilería se fija al paramento y de esta perfilería recién se adhieren, digamos, las placas, ¿verdad? Que generalmente pueden ser externas como internas, ¿verdad? Eso depende mucho del material. Acá tenemos otro ejemplo. Siempre se requiere, como yo le dije, de una estructura de fijación, ¿verdad? Le suelen llamar también de un bastidor, ¿verdad? A nivel de carpinteros, ¿verdad? Acá se ve, viendo así en perspectiva, esto sería el paramento, estos serían los perfiles, que son en este caso son caños metálicos huecos, ¿verdad? En forma cuadrada, y por este caño se van adhiriendo entonces las placas. Estos son casetones de plástico, ¿verdad? Y hay diferentes, estos son chapas metálicas trapezoidales, diferentes formas de terminación, ¿verdad? Básicamente entonces, como les dije, el sistema es de esta manera. Tiene una fijación, en este caso es de un tornillo con tirafondo, ¿verdad? Que se incrusta dentro, este sería el muro, ¿verdad? En la masa del muro se incrusta ahí con tarugo, ¿verdad? Después de este tornillo tirafondo se adhiere las placas, ¿verdad? Que pueden ser, como les dije, básicamente de diferentes materiales. Y continuando con los revestidos de estructura independiente, tenemos, por ejemplo, también acá los revestimientos de madera, ¿verdad? Esto, por ejemplo, ya requiere de un bastidor tanto vertical como horizontal, ¿verdad? Son placas colocadas en forma vertical que son del tipo machimbrado, ¿verdad? Y como se ve acá, como si fuese una lupa, cómo se va colocando, ¿verdad? La fijación con este clavo que se incrusta por una de las placas verticales, ¿verdad? Pero en forma interna, de tal manera que la siguiente placa se incrusta y ya queda ya prácticamente el cabezal escondido del clavo, ¿verdad? Estos sí que son placas onduladas, de chapa ondulada, siempre utilizando los listones. Este listón, lógicamente, va adherido a la pared, ¿verdad? Y de los listones se van clavando, ¿verdad? Con estos tornillos y con una capucha una caperuza o capucha para evitar que por esta
ingrese el agua, ¿verdad? Estoy yendo acá en planta, en un esquinero, ¿verdad? Cuando se tiene generalmente un galpón este procedimiento se usa mucho cuando en el obrador, ¿verdad? Donde uno requiere de sitios que estén resguardados los materiales y las herramientas, por ejemplo. Entonces, lo primero que se van colocando son estos postes y en las esquinas se van colocando estos listones, ¿verdad? Y por estos listones se van adhiriendo las chapas, ¿verdad? Son chapas generalmente onduladas, de zinc, generalmente tienen ese nombre, chapas de zinc, le dice el personal, ¿verdad? Y así sucesivamente son otro tipo de ejemplo que le voy diciendo, ¿verdad? Eh, esto creo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Esto es otra forma también de terminación de los revestidos de tablas. Solamente acá se ve como si fuese una lupa de cómo se va fijando para que no quede a la vista su colocación, que se hace por clavado, ¿verdad? Por el clavado de la madera. Lógicamente que necesita siempre del bastidor, porque por este bastidor se va clavando y queda en una forma parecida de una persiana, ¿verdad? Pero en forma, un entablonado horizontal. Bueno, hasta aquí no hay inconveniente, porque ahora vamos ya a entrar entonces en la última parte, que son las pinturas. Las pinturas. Nosotros habíamos hablado al principio, ¿verdad? De como terminación, rústico, revestidos, revoques, ¿verdad? En fin, y dentro de los revoques, generalmente el revoque no queda así como habíamos visto en la fotografía anterior, ¿verdad? Los revoques generalmente van pintados, ¿verdad? Los revoques van pintados, entonces se usa esta pintura que dice acá que es un componente generalmente líquido pastoso. Mediante diferentes técnicas se aplican en las superficies que tienen las siguientes propiedades, ¿verdad? Limita la penetración de agua en los muros, ¿verdad? Porque saben bien ustedes que si se deja nomás ir revocado, el revoque viene a ser como una esponja, absorbe demasiado la humedad. Entonces, para proteger ese revoque, se aplica una pintura. Absorbe, entre otras las propiedades de las pinturas, absorbe las condensaciones superficiales de corta duración. Mejora el comportamiento físico y químico de los materiales protegidos, que ¿verdad? Estamos hablando siempre del paramento y de la masa componente de las paredes, ¿verdad? Reforzar la capa superficial, hacerla más dura y resistente, ¿verdad? Aportar valores estéticos a la superficie cubierta. Estas son las propiedades que deberían tener cualquier pintura, ya sea exterior o interior, porque las pinturas también se clasifican en exterior e interior. Vamos a ver los tipos de pintura. La pintura más común y la más barata, la que ustedes ven en cualquier parte, hasta inclusive en el interior, como terminaciones, en la campaña, ¿verdad? Usan esta pintura que es a la cal, ¿verdad? Es una cobertura de superficie que se elabora con una mezcla de cal en polvo y agua, muy sencilla en su preparación y funciona como una pintura sellador, o sea, para cierre de todos los poros, ¿verdad? No es tóxico para personas y animales. Aporta un color blanco intenso, es muy económica, pero también, así como es económica, se desgasta rápidamente. O sea que esta atenta contra la parte de mantenimiento. Es decir, que uno debería de tener en forma permanente un mantenimiento. Primero, porque a la pintura, la cal, la atacan los hongos, ¿verdad? Al poco tiempo, con la humedad,
se adhiere el hongo a la pintura blanca, a la cal, y ya tiene ese color verdoso oscuro. Entonces eso ya es ya la adherencia del hongo. Y esta generalmente es la terminación. Eso se utilizaba mucho en los años 70 en que se hacía acá en nuestro país la arquitectura colonial, donde se quedaban los ladrillos comunes a la vista y se aplicaba pintura, solamente que cuando eso, las pinturas a la cal tenían un aditivo que le daba mayor resistencia a los hongos, ¿verdad? Esta otra terminación justamente es sobre un revoque común, un revoque que no es fratachado, ¿verdad? Es un revoque a la lona y por eso que tiene toda esta superficie porosa que tiene también ciertos aspectos estéticos, ¿verdad? Otro tipo de pintura son las pinturas al agua. Estas son las pinturas que más se utilizan en cualquier construcción, ¿verdad? Ya sea de vivienda o de edificios corporativos. ¿Qué son las pinturas al agua? Son mezclas prefabricadas que deben ser diluidas en agua, por eso se llama pintura al agua, para poder aplicarse a la superficie. Forman una película protectora sobre la superficie y son menos tóxicas y se secan más rápido que la pintura con solvente al aceite. Tienen que tener en cuenta ustedes que la pintura en sí son tóxicas, por eso que acá nomás no se le da al pintor, o el pintor mismo a lo mejor por desconocimiento, pero el arquitecto tiene que saber que estas pinturas emanan un olor y a través digamos, a través del olfato se va incorporando al cuerpo humano la toxicidad. Y eso a la larga produce cáncer en los pulmones. Por eso es lo ideal que los pintores siempre trabajen por lo menos que trabajen con tapabocas, pero eso es difícil si ahora con la pandemia era difícil que el personal use tapabocas, ¿qué sería? Pero si uno ve, por ejemplo, la aplicación de pintura en Europa, en otros países, van a ver que ellos tienen inclusive un tapaboca con filtro cuando se trata de esto, porque son tóxicas. Bueno, según su proceso de fabricación y componentes pueden ser a látex, que vamos a explicar qué son los látex, acrílicas y vinílicas, y presenta diferentes características. Por ejemplo, a látex. Látex porque contiene el látex del árbol de caucho, o sea que esto es extraído del látex del árbol de caucho y la película es resistente al desgaste y a la humedad, ¿verdad? Resistente al desgaste y a la humedad. Entonces acá ya nos favorece, sale un poco más caro que la pintura a la cal, pero nos favorece en cuanto a la parte de mantenimiento, ¿verdad? Ya el repintado ya se hace en forma más espaciada. Indicada especialmente para interiores, porque cambia de tonalidades con los rayos ultravioletas. Entonces, los rayos del sol, o sea, no es recomendado usar el látex cuando está no es recomendado usar hacia el exterior porque ataca directamente a su tonalidad, a su color. Va perdiendo su color porque son atacados más todavía ahora con que tenemos todos las capas de ozono están todas agujereadas y entonces entran con mayor intensidad los rayos ultravioleta del sol. Ustedes saben bien que hay cierta hora, especialmente del día, en que no se recomienda, por ejemplo, ni tomar sol, ¿verdad? En verano, ¿verdad? Que sería entre el mediodía y las 4 de la tarde. Bueno, en cambio la pared está desprotegida, digamos, todo el día, ¿verdad? Todo el día que está expuesto al sol. Otro tipo de pintura es la pintura acrílica. Acrílica está hecho con agua, pero con pigmentos integrados con una resina sintética acrílica o plástica. Entonces tiene alta resistencia a la luz. Por eso esto ya es utilizado en el exterior. Tiene resistencia a la luz y a la humedad. Doble función de protección de la pared externa. Protección de la luz
¿verdad? Y a la humedad. Es transpirable, o sea, permite el paso del vapor, pero no del agua. Se puede usar en interiores y exteriores, ¿eh? La pintura acrílica, esta es la más recomendada, pero también su costo es más elevado que la pintura látex. También se usa para obtener membranas hidrófugas hechas in situ. Bueno, finalmente tenemos la pintura vinílica, ¿verdad? Vinílica, que es otro material también que está compuesto de los pigmentos, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de polímero acrílico, ¿verdad? Al secarse cambian ligeramente de tono, pero se vuelven completamente resistentes al agua. Esto sí es utilizado también para pinturas exteriores y para impermeabilizar tanques y muros. Cuando se tiene, por ejemplo, un tanque, este, este, se suele tratar con esta pintura vinílica, ¿verdad? Perfecto. Y estos son también en la pinturería, cuando uno va también tiene que saber cómo quiere la terminación en cuanto al aspecto cuando tienen pintura al látex o al agua. Y hay tres aspectos que pueden tener, que pueden dar esas pinturas. Uno es mate. ¿Qué significa mate? Es la que no es brillosa, ¿sí? Como ustedes ven acá, no tiene ningún brillo, ¿verdad? Por acá entra, estas son las aberturas, entra mucho sol, ¿verdad? Hasta inclusive acá la abertura o el vano está pintado con un color claro. Aún así, no hay reflejo, nada, ¿verdad? No se refleja nada. Esto entonces es un tipo de pintura al látex del tipo mate, ¿verdad? Después tenemos el semimate, como ustedes ven acá, ya o semimate o satinado. Esos son los términos que se utilizan en la pinturería cuando ustedes pidan. Entonces acá sí ya da cierto brillo. Como ustedes ven, entra acá la luz solar y refleja un poco el brillo de las paredes. Entonces es semimate o satinado. Eso de acuerdo al gusto del cliente y a la decisión del arquitecto se van tomando diferentes tipos de pintura a látex, ¿verdad? Y el otro es la brillante. Como ustedes ven acá, brilla, refleja, ¿verdad? Todo, la iluminación, toda la luz se refracta, ¿verdad? O se refleja en la pintura, ¿verdad? En las paredes de la pintura que están hechas en brillante, como ustedes ven acá en estos dos gráficos. Pintura al agua, las previsiones que tenemos que tener en cuenta son, primero hay que mirar un poco, todos los envases tienen unas indicaciones del fabricante, entonces hay que mirar un poco las recomendaciones que da el mismo fabricante. Cada marca de pintura tiene sus recomendaciones. Otro de los aspectos a tener en cuenta antes del proceso de la pintura es que tenemos que cubrir el piso y los muebles. Muebles es cuando ya tenemos prácticamente un repintado donde ya nos toca hacer una pintura dentro de una casa habitada y que se está haciendo el repintado y entonces tenemos que cubrir el mueble por la salpicadura. Y el piso ni qué decir. En obra nueva también del piso porque generalmente termina el piso y la pintura es lo último que se hace en una obra. Entonces se tiene que cubrir. Generalmente ponen el aislapol, que es el hule negro que se usa como aislante en el techo. Entonces, esto no me convence mucho de hoja diario porque a veces no se coloca bien o viene un viento, lo que sea, y levanta la hoja de diario y entonces ya no hay protección ahí. Porque generalmente lo que se usa es el polietileno. Preparar la superficie a pintar atendiendo que no tengan restos de pinturas anteriores. Esto es para caso de un repintado. Eliminar todo lo que sea humedad y otras impurezas. Disolver la pintura según la proporción indicada por el fabricante y después aplicar. Saben bien que la aplicación de las pinturas se puede hacer con rodillos, con brocha o con pinceles, ¿verdad? Eso está dependiendo directamente del tipo de terminación y del área a pintar, a usar estas herramientas
que son rodillo, brocha o pincel. Y, lógicamente, aguardar el tiempo requerido de secado, porque generalmente las pinturas suelen ser, como se habla en términos de pintor, de por lo menos dos manos. O sea que dos manos quiere decir que dos veces se pasa la misma pintura sobre la misma superficie, ¿verdad? Entonces, por lo menos, generalmente es 2 a 3 manos la aplicación de la pintura. Finalmente tenemos las pinturas texturables que están muy utilizadas últimamente, que es un recubrimiento acrílico hidrorrepelente. Se usa en muros al exterior con revoque con hidrófugos. O sea, ya se tiene ya un paramento revocado con hidrófugo, ¿verdad? Y sobre ese revoque con hidrófugo se aplica esta pintura texturable, ¿verdad? Tiene una consistencia más espesa que las pinturas que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y estos son los aspectos que tienen, de acuerdo al tipo de aplicación. Si se aplica con rodillo, tiene este aspecto, ¿verdad? Esto es con rodillo, ¿verdad? Y esto ya es otro aspecto que es con soplete. Estos son, digamos, las pinturas texturables, ¿verdad? Y con eso terminamos. Bueno, muy bien. Si no hay alguna duda, entonces les dejo a cargo de los arquitectos Eduardo, Teresa y Gabriela para iniciar la exposición de los trabajos de investigación. Perfecto. Muchas gracias. Dale, profe, gracias. Hola, hola. ¿Están los chicos que exponen ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿cuál es el tema de ustedes? Lo que dijeron sí. Hay lesiones hidrófugas para la casa, profe. El otro de antes, no me acuerdo ahora mismo cuál era. Nosotros tenemos mampara, profe, no sé si a ese te referís. Ah, no, está bien, perdón, me equivoqué. Es aislaciones primeros. Adelante, chicos de aislación. Dale, profe. Buenas tardes, profesores, compañeros. Nosotros somos el grupo número 9 y nos corresponde hablar sobre aislante hidrófugo para terrazas. Los integrantes son Cristian Collante, Jazmín Núñez, Leticia Ortiz, Maximiliano Rodas y la que les habla, Natalia Martínez. Siguiente. Entendemos como aislación hidrófuga aquella que actúa como una barrera contra la humedad a fin de poder evitar el ingreso o filtración de los distintos elementos constructivos de un edificio, ya sea cimientos, cerramientos verticales, cerramientos horizontales, cubiertas, etc. Para los tipos de impermeabilizante de techos tenemos el concreto hidrófugo, el agregado de pintura asfáltica, PVC y las membranas. Siguiente. Bueno, las que están disponibles en el mercado son en membrana asfáltica con terminación de aluminio. Las marcas serían Casarino, Sika, Plasticil. Tendría un costo de 46.400 guaraníes el metro cuadrado y se recomienda el uso de estas membranas en losas no transitables, en techo de chapas y bajo de tejas. Luego tenemos la membrana líquida impermeabilizante de las marcas Sika, Amanecer, Intupar, que tendría un costo alrededor de 120.000 a 500.000 guaraníes. Luego la membrana líquida impermeabilizante de techos con poliurea de la marca Sika, su costo estaría alrededor de 40.000 a 489.000 guaraníes aproximadamente. Y como último, la membrana acrílica de la marca Sika también tendría un costo entre 50.000 a 130.000 aproximadamente.
Siguiente. Bueno, para la aislación hidrográfica del proyecto se eligió dos tipos de membranas líquidas, la impermeabilizante común y la impermeabilizante con poliurea. La impermeabilizante común es especial para techos no transitables y la con poliurea es especial para techos con chapa gracias a su componente que impide la corrosión del material. Siguiente. En el sector específico a realizar el trabajo sería en la losa posttensada y en el techo de chapa sándwich. En la losa posttensada sería la membrana líquida común y en el chapa sándwich sería la membrana líquida con poliurea. Siguiente. En cuanto a las ventajas de estos tipos de aislación hidrófuga, tenemos en cuanto a la membrana líquida común, es de fácil aplicación. Eso significa que las membranas líquidas se aplican como cualquier otro tipo de pintura común, ya sea con brocha, rodillo o pistola, y se pueden aplicar con facilidad en cubiertas de pendientes muy grandes o también abovedadas. En cuanto a la elevada elasticidad, esto significa que es capaz de solventar el problema de dilatación, de la dilatación en superficies como terrazas donde estas están expuestas directamente al sol. Esto debido a que la elasticidad de las membranas líquidas evita que surjan grietas y otros desperfectos que pueden condicionar su calidad. En cuanto a la larga vida útil, las propiedades impermeabilizantes se extienden en el tiempo sin que exista una merma en su efectividad. Estas ventajas se asocian a una alta resistencia a la intemperie, al clima, al envejecimiento y a la radiación ultravioleta. Es también amigable con el medio ambiente. Con esto nos referimos a que tiene, en general, todos los tipos de membrana líquida tienen muy bajos compuestos orgánicos volátiles. Y en cuanto a la economía, debido a su fácil aplicación, es una solución bastante económica en general. Después, en cuanto a la membrana líquida con poliurea o poliuretano, es en general cuenta con las mismas ventajas que la membrana líquida común, con algunas pequeñas diferencias como es el rápido secado, también la alta resistencia química y a la abrasión. Posee también una cantidad muy baja de compuestos químicos, compuestos orgánicos volátiles, una resistencia muy alta a los rayos ultravioleta, a temperaturas extremas de hasta 50 grados y a los cambios climatológicos. Es un aislante continuo, como dijimos antes, es realmente como una pintura común, por eso no tiene ningún tipo de juntas ni solapas y se puede adaptar a cualquier geometría, incluso a ángulos de 90 grados. Algo característico de esta membrana es que posee una excelente resistencia a sustratos agrietados, no tiene sensibilidad alguna al clima o a la humedad después de la aplicación y posee una alta resistencia a la tracción en la rotura, que es lo que permite la transitoriedad de los peatones o incluso de vehículos sobre la membrana una vez secada. Siguiente. Como mencionaron los compañeros, para la terraza o azotea utilizamos la membrana líquida y su proceso constructivo a grandes rasgos se debe realizar primeramente un diagnóstico de la superficie para saber en qué condiciones y aspectos se encuentra el sector. El primer paso es la limpieza, barrido o incluso con agua para impedir que cualquier elemento externo pueda interferir en la correcta aplicación del producto. El segundo paso es el sellado de juntas o también retirar cualquier capa de algún antiguo aislante que haya estado en la superficie. Y el tercer paso sería ya la aplicación de la membrana líquida con una malla geotextil que refuerza el sistema.
Ahora vamos a poner un video en donde muestra los procesos para comprender mejor. Como mencioné antes, empieza por la limpieza. Acá está retirando también restos que pueden interferir en la aplicación. También pulido. Luego acá está colocando el sellado de juntas o también puede ser alguna grieta que podría tener la superficie. Y luego empieza con la aplicación del producto con rodillo, una primera capa. Luego, como vemos, empieza con la colocación de una malla geotextil. Y acá nuevamente encima de la malla geotextil, otra capa para reforzar más la hilación. Y eso en síntesis. Para la chapa sándwich, nosotros elegimos la membrana líquida impermeabilizante de techos con poliurea. Esta es empleada en revestimientos que presta altísimo desempeño con adherencia a los más diversos sustratos. Tiene un excelente resultado en entornos agresivos, ya sea química o físicamente, y debido a su enorme potencial anticorrosivo, así como protector de superficies, actualmente la poliurea posee un amplio abanico de aplicaciones como ser soluciones protectoras y de impermeabilización en la construcción. Tiene un secado muy rápido, es impermeable, no tiene costuras y tiene una resistencia al impacto muy alta. Las desventajas es que hay que tomar en cuenta todo tipo de factores que alteren la capacidad de impermeabilización del producto en su conjunto, y también es que tenemos que verificar muy bien si es que la chapa ya está oxidada, porque en ese caso se va a hacer un tratamiento correspondiente para poder evitar cualquier riesgo en la aplicación del producto. Siguiente. Para el proceso constructivo se comienza por la limpieza completa de la superficie. Esto se hace mediante escobillas para despejar todo elemento que pueda obstruir en la adherencia de la membrana líquida. Es recomendable utilizar luego una hidrolavadora, el cual limpia la superficie con chorreo de agua a presión. Después, el sellado de las fisuras, que es la reparación de las juntas poniendo una tela adhesiva elástica, sustitución y anclaje de las piezas mecánicas que puedan estar dañadas o con sector corrosivos. Previamente de la imprimación de la superficie, llega el momento de aplicar la membrana poliurea líquida. La aplicación se puede llevar a cabo con rodillo o también con proyección de alta presión, como si fuera una pintura normal. Y por último, para poder mejorar la protección de la membrana, se ha de aplicar un revestimiento de barniz a base de poliuretano asfáltico de protección UV. También tenemos el video del proceso constructivo. Como había explicado la compañera, primeramente se empieza con la limpieza, con la hidrolavadora de toda la superficie. Luego pasa por el sellado de las juntas con un sellador en masa. Se empieza con la imprimación de la superficie y luego en la colocación del producto. Y por último, el barniz asfáltico protector contra rayos UV. Y eso es todo.
consulta. Bueno, yo quiero hablar otra vez del proceso constructivo de la membrana de nuestra losa. Si podemos volver ahí. Sí. Bueno, el proceso constructivo está bastante bien, pero a mí me gustaría incluir unos detalles con relación a las terminaciones con las uniones con el parapeto, porque eso también forma parte del proceso constructivo. Vi que me colocaron el detalle en la lámina 6, 7, sí. Yo creo que eso se tiene que explicar también en el proceso constructivo, ya que forma parte cuando uno realiza un mantenimiento o una aislación de una losa, ese detalle que al final resulta el más importante de todos, porque justamente como la membrana se levanta, vamos a hablar así crudamente por el parapeto, por ahí es donde puede filtrarse agua y llegar otra vez a tu losa plana. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, es un proceso constructivo bastante importante que tiene que formar parte del detalle que ustedes citaron en este momento. Y también, yendo al techo tipo sándwich, si volvemos a ¿El proceso? Sí, al proceso. Uno tiene también que entender por qué se realizan varios detalles, como por ejemplo, explicaron que en los laterales, en el perímetro, vamos a decir, ahí se coloca el producto, dijeron, ¿verdad? Pero ustedes tienen que entender por qué vos colocas un producto en la unión con la mampostería. No sé si puedes poner el video y te voy a explicar para que entiendas y adelantes a la unión en el perímetro del techo. Uno siempre coloca esa aislación en los laterales porque son distintos tipos de materiales. Entonces, al tener distintos tipos de materiales, se produce diferentes tipos de dilataciones. No es esta, es con la pared de mampostería. Entonces, uno refuerza esos laterales ahí mismo, para que por ahí no entre agua, por ese motivo. O sea, cuando nosotros construimos también tenemos que ubicarnos y analizar lo que tenemos alrededor y el entorno, porque este tipo y este sistema o detalle de proceso constructivo también equivale a el lugar donde estás desarrollando la aislación o este proceso. Entonces, uno como futuro arquitecto tiene que decir, mira, acá al costado tenemos una pared de mampostería y por ahí también puede entrar, entonces ahí reforzamos la aislación. O sea, no es un proceso bíblico, vamos a decir que vos tenés que seguir unos pasos específicamente, sino que tenés que siempre enfocarte en el entorno de donde estás realizando la aislación. Bueno, eso súper bien, justamente como dice la Arqui, es en el sentido de que cada caso se analiza de manera particular siempre. No existen blancos y negros en la construcción. Tenemos una gama de grises interesante en el medio, que justamente es la aplicación específica de cada necesidad. Eso por un lado. Y por otro, vuelve a encontrar tu membrana acrílica. ¿Qué parte, profe? ¿El proceso o...? Tu proceso. Proceso. Bueno, genial esto, pero faltó mencionar 2 puntos importantes. Bueno, 3. Uno es el que le dijo Gaby, bueno, el hecho de las uniones y los bordes, y eso aplica también a la parte de los desagües pluviales, etc. Eso es por un lado. Pero otra cosa es la que les quiero mencionar, que tiene que ver específicamente con el producto. Esa primera mano que se coloca, nos mencionaron que es una mano que es aguada, o sea, es una mano que se diluye en agua al 50% o al porcentaje que dice el fabricante. Eso es por un lado. O sea, la primera mano generalmente se pinta, vamos a decirlo así burdamente, para que la losa absorba eso, ¿verdad? Y después recién se empieza el procedimiento, que es lo que ustedes explicaron, ¿verdad? Posterior a eso, o sea, ustedes explicaron la primera mano, la tela, la segunda mano y refuerzo de tela, etc. Pero posterior a eso se vuelven a aplicar inclusive hasta 5 manos, porque la intención de esto es que se cree una membrana literalmente encima de la losa, y esa membrana se va a formar a partir de las capas de pintura acrílica, ¿verdad? Entonces se refuerzan las manos conforme el tiempo de espera que diga el fabricante. O sea, el fabricante te dice colocar la primera mano 1 hora y media después de la primera.
Las siguientes manos serán colocadas 4 horas después, ¿entendés? Por decir, o sea, el fabricante ya te dice cuántas horas hay que esperar entre capa y capa. No es que se pinta todo, terminaste y ya empezás a pintar otra vez. Sino tenés que esperar un tiempo que se seque, que absorba y después se hace la aplicación de las otras manos. Entonces, concluyendo, la primera mano es diluida en agua al porcentaje que especifica el fabricante y se colocarán la cantidad de capas que sean necesarias conforme lo indique el producto. ¿Está? Sí. Bueno, por mi parte, súper bien. Bueno, el siguiente grupo, por favor. Ya presento. Ya, bueno, somos el grupo 10 y nos toca obra seca, mamparas. Separamos por capítulos. Primero vamos a hablar sobre los materiales seleccionados y Sandra, ¿puedes comenzar? Hola, sí, ¿puedes pasar, compa, la diapositiva, por favor? Sí, acá estamos. No, Bueno, ¿puedes visualizar? el material que nosotros escogimos, los materiales de hecho que escogimos son el vidrio templado y el vidrio laminado. El vidrio templado decidimos escoger más bien para los lugares que dan al exterior. Y el vidrio laminado. Y el vidrio templado para el interior, ya sea para divisorias de espacios o cosas que no den al exterior más bien. El vidrio templado tiene una mayor resistencia al calor que el vidrio convencional, es 4 a 5 veces más resistente que el vidrio ordinario. Al romperse, lo cual es muy difícil, pero si se rompe, los fragmentos se dividirán en pequeños trozos, reduciendo así el riesgo de corte y facilitando la limpieza. El vidrio laminado, debido a la elasticidad del pegamento del PVB, puede resistir bien los impactos. Tiene un amplio rango de resistencia a la penetración, incluso más que el templado. Es más seguro porque cuando el vidrio se rompe todavía se adhiere a la placa del medio. Este también puede ser vidrio laminado templado que de igual manera siempre se queda cuando se rompe pegado, o sea, no se cae y es mucho más seguro. Siguiente, compa. Sí, vidrio templado. ¿Les aparece? No, no está cambiando. ¿No? Ahora sí. El vidrio templado es un vidrio de seguridad que se ha mejorado mediante procesos de tratamientos químicos y térmicos, dando como resultado un material más duradero y útil, que no solo se utiliza para la decoración, sino también en una parte esencial del diseño y la construcción moderna. El vidrio templado se fabrica a partir de una hoja de vidrio común ya cortada a medida. También puede ser otro tipo de vidrio, con sus bordes pulidos y con todas las perforaciones o entrantes necesarios para su colocación. Luego se recibe un tratamiento térmico que mejora su resistencia mecánica y termina entre 4 a 5 veces siendo mucho más resistente a los golpes y al choque térmico que el vidrio común. Este tipo de vidrio tiene como particularidad que al romperse pierde la integridad y se destroza en pequeños fragmentos. Lo que decía hace rato, que cuando se rompe, a diferencia del vidrio común, que se rompe en pedazos grandes y cortantes, este se rompe en trozos pequeños. Aplicaciones: puertas abatibles, cuarto de ducha, barandillas internas y externas y mamparas. A este me refería que puede ser de otro tipo de vidrio, el otro me equivoqué. El vidrio laminado es un tipo de vidrio de seguridad que puede reducir significativamente el riesgo de lesiones, ya que el vidrio resiste fuertemente la penetración de objetos en caso de impacto y no se romperá en pedazos de vidrio filosos, cortantes o muy peligrosos. Al romperse, mantiene la integridad del paño y las visuales, lo que hace que su aplicación sea prácticamente infinita, principalmente en aquellas zonas donde el vidrio da al vacío o en techos vidriados.
El vidrio laminado se fabrica en autoclave con presión y temperatura controlados, haciendo que las dos hojas de vidrio se adhieran a la interlámina conformando un sándwich prácticamente monolítico. El vidrio laminado se recomienda para fachadas acristaladas en edificios, para usos en la industria automovilística, barandillas exteriores e interiores, si no se van a utilizar soportes metálicos o si existe riesgo de caída. Escalones o superficies pisables, lo ideal es usar un bloque compacto laminando varios vidrios monolíticos templados o sin templar. Y ahí tenemos una imagen en donde demuestra cómo se rompe el vidrio normal, el vidrio templado y el vidrio laminado. Como se puede apreciar, en el normal y en el templado los trozos se caen al romperse, en cambio en el laminado se queda pegado. El Blindex Energy es la solución para los proyectos más exigentes, donde se requiera aumentar la aislación térmica del DBH y reducir aún más el factor K. Este producto se compone de un vidrio flat incoloro laminado con flat low E, vidrio de baja emisividad, y fue desarrollado para usar exclusivamente en unidades de DBH. En climas cálidos es imprescindible que el DBH esté compuesto por un blindex solar del lado externo para evitar el ingreso excesivo del calor. Lo que hace este vidrio es absorber calor del exterior y emite mucho menos en el interior, entonces es ideal para nuestro clima que es cálido. El LOI permite reducir considerablemente el factor K del DBH, generando beneficios tanto en climas fríos como cálidos. También permite conservar el calor cuando hace frío. Ahora va a continuar mi compañero. Sí, explicando un poquito más qué sería el DBH, o también doble vidrio hermético. Este es un producto compuesto por dos o más vidrios y está separado por una cámara de aire, la cual se encuentra herméticamente cerrada. Entre sus beneficios podemos ver que reduce la transmisión térmica. En el invierno, por ejemplo, disminuye significativamente la pérdida del calor de calefacción hacia el frío exterior, aumentando así la sensación de confort. Y en el verano impide que el calor ingrese al ambiente interior. Este también es estéticamente incoloro y logra una aislación térmica, como les conté. También logra una aislación acústica. Y es eso. Se puede pasar al siguiente. Una pregunta, ¿están viendo ustedes la pantalla completa o solo una parte? Se ve tu presentación así. Mi presentación se ve, no ven así completa. La de Florencia. Uy, bueno, vamos a ver qué hago. Ahora, chicos, una cosita aprovechando la pausa. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Quiero que vayan a las decisiones constructivas y que me justifiquen nomás así. ¿Por qué eligieron cada cosa? Ahora mismo ya estamos entrando en historia y esas cosas que no me interesa tanto. Okay. Técnicas tampoco, ¿verdad? O sea, sí me gustaría saber dónde pusieron el DDH y que me digan por qué, ¿verdad? Entonces, tipo, en esta parte pusimos y decidimos hacer así por esto y esto. Después en esta parte tal cosa y así. Y después vayan al procedimiento constructivo de los procedimientos constructivos que tienen, ¿verdad? El que me interesa más la parte de mampara y uno de fachada. Esta clase no es una clase de composición de los materiales ni cómo se construyeron. Ya es más bien de las decisiones y de qué se eligió y de lo que se vende en el mercado. Ok. Nos vamos a los esquemas entonces para explicar dónde usamos lo que... Está bien, sí. Sol, no sé si querés comenzar. Sí, digo. En cuanto al esquema de planta y corte, decidimos utilizar las láminas de vidrio laminado Blindex Energy en lo que serían los cerramientos verticales externos,
ya que requerimos de una alta aislación térmica y este tipo de mampara es el que cumple con esta condición. También para los cerramientos verticales internos utilizamos las láminas de vidrio templado por la buena resistencia a los impactos como también térmica. Y al principio de la exposición, mis compañeras ya habían dicho el porqué de estos dos tipos de vidrio, de laminado. No sé si decidimos usar adentro las láminas de vidrio templado porque por un tema de economía también, que ya no es más tan necesario usar laminado adentro. Entonces, afuera, que es en donde más necesitamos seguridad para que no se penetre y todo eso, es donde usamos el laminado y adentro templado. ¿Están visualizando cuando cambio? No. Aprovechando de vuelta la interrupción, ¿por qué es por economía la elección que dijeron? ¿Me pueden explicar eso? Porque el laminado, según tengo entendido, sería más costoso que el templado nomás, ¿o no? Ok, no, justamente estábamos hablando de esto con la Arqui. No, la justificación podría pasar más por una cuestión técnica, que sería el tema que es más seguro. Viste que el laminado se rompe y se queda ahí, como máximo tiene un orificio y se queda ahí, que es mucho más, digamos, seguro para un espacio público y más todavía en este caso que era una terminal. Y por el aislamiento térmico también. Sí, pero es muy poco lo que tiene aislamiento térmico. Estamos hablando de laminado, ¿verdad? Sí. Sí, veo ahí, sí, estoy mirando justamente. No, más sería una justificación de seguridad el tema, porque la economía no es un punto que podría considerarse como un... Viste que es muy relativa la economía, o sea, no es económico, entonces tipo el cliente va al precio y te va a decir, no, este no es barato, ¿entendés? Y no es barato. La relación costo-beneficio sí, pero no podría ser una justificación tiene que ser más técnica, que sería por seguridad, porque es un vidrio adecuado para espacios de uso público. Entonces ahí no le matas a nadie si se rompe. Ok, gracias, brother. ¿Está? Bueno, seguimos con los detalles arquitectónicos. Instalación muro-cortina. Primero se instala la estructura soportante y posteriormente se instalan los vidrios y sellos correspondientes. Esta modalidad permite la instalación en construcciones en que las medidas de cada paño de vidrio son diferentes entre sí. Se aplica principalmente a edificios de pequeña a mediana envergadura. Paneles de vidrio suspendidos de montantes de acero. Los módulos tienen 10 centímetros de espesor y unas medidas máximas de 2,80 metros de ancho y 3 metros de alto. Están formados básicamente por un montante de acero de 72 milímetros de anchura, del que se suspende a cada lado una hoja de vidrio. La hoja cuelga del montante mediante 2 herrajes longitudinales encolados pegados a ella. El vidrio está disponible en espesores de 4 a 12 milímetros y en distintos tipos, como templado, laminado, filtro UV, serigrafiado o con láminas decorativas. Los paneles ciegos se ofrecen con núcleo de yeso laminado o MDF y revestimiento vinílico o de aluminio lacado, entre otros. El sistema proporciona una reducción acústica de hasta 48 dB. Y los perfiles disponibles están en 5 colores. Otros colores y recubrimientos como cromo, bronce y oro. Anclaje fijo. La función de los anclajes fijos es inmovilizar totalmente el elemento portante de la fachada a la estructura del edificio. Uniones. Las uniones fijas se utilizan para anclar los travesaños a los montantes y generalmente son perfiles en forma de U extrusionados en aleación de aluminio. Y aquí tenemos más detalles. Y eso es todo. Teníamos un video, profe, para mostrarles sobre la instalación. No sé si podemos presentar eso. Volvé un poco a ese detalle antes. El último. A ese, al último y después al 25. Bueno, esto no es un detalle constructivo, gente. Eso quiero que sepan nomás. O sea, detalle arquitectónico.
Claro, esto no es un detalle constructivo, es un detalle de catálogo que puede variar muchísimo entre uno y otro producto, entonces no corresponde, esto van a cambiar. Y la lámina 25 también, ¿verdad? Porque yo necesito ver constructivamente cómo va a ser. Este no se entiende si es una planta, si es un corte, si es un no sé qué. No, vemos líneas nomás, tendría que tener llamadas y hablar por sí Claro. solo, al ver, entender ya. Claro. Pero esto sí corresponde. No, Supongo. ese tampoco. Ese es un ¿Tampoco? detalle de catálogo. No, tiene que ser constructivo. Ustedes habrán cursado ya, bueno, sí, de hecho están en sistema constructivo, así que ya cursaron otras construcciones antes. Detalles constructivos son detalles que muestran básicamente el proceso constructivo de algo. O sea, yo tengo ahí tipo el piso, que si yo tira fondo de 2,5 pulgadas, fijador de poliuretano, sellador de silicona, o sea, se ve todo y se lee el proceso al fin y al cabo. Sí. Fíjense, un detalle arquitectónico es un detalle constructivo. Estos son detalles de catálogos, de que muestran los componentes. Está bien también, o sea, no está de más, pero falta información. Acá yo veo cómo se ancla, cómo se pega. Ujú. Más se parecería a esto que tienen hacia la izquierda. Más se parecería a eso. Un Ya. detalle arquitectónico. ¿Está? Entonces, eso quiero que cambien y que agreguen. Constructivo tiene que ser el detalle arquitectónico. Ok. ¿Y tu video? Sí, pueden mostrar el video. Ok. Pero expliquen ustedes, ¿sí? Ok. La instalación de Profilito Glass es un procedimiento sencillo, rápido y práctico. No requiere carpinterías intermedias y es una obra seca y muy limpia, lo que permite realizar la instalación sin la necesidad de liberar el espacio previamente y una vez finalizado el trabajo, el ambiente queda inmediatamente disponible para su uso. En primer lugar, se deberán tomar las medidas del vano que se va a cerrar con el sistema de Profilito Glass. Se recomienda comprobar el estado de techos, pisos y paredes que servirán de soporte a los perfiles de aluminio. Una vez realizado el primer paso, se procede a cortar los perfiles conforme a las medidas tomadas. Es importante recordar que el perfil aluminio 950 se coloca como soporte superior y en los laterales, y que el perfil aluminio 961 se coloca como perfil inferior o umbral. Vamos a ir adelantando un poquito. De aluminio 950 y que el inserto de PVC 961/2 va dentro del perfil aluminio 961. El siguiente paso es cortar el vidrio Profilit. Para determinar la altura de la tira se realiza el siguiente cálculo. El corte se realiza con un cortavidrios convencional. Para ello se recorre todo el perímetro interior del perfil y una vez marcado, el quiebre se realiza mediante la aplicación de pequeños golpes. Es recomendable utilizar un martillo de goma para amortiguar estos golpes. Siempre que se instala Profilit doble piel, es conveniente limpiar bien la superficie interior del perfil con un paño seco antes de colocarlo, ya que una vez instalado, no se podrá acceder al interior del mismo para limpiarlo. La colocación se hace presentando la tira en el perfil superior y luego se calza el vidrio en el perfil inferior. De esta forma, podemos ver el modo en que encastran las tiras de Profilito Glass doble piel sobre los perfiles. Bueno, ahora pasemos al otro video. Me parece, yo hermano, le escucho a ustedes hablar. No, no sé quién quiere comentar. Básicamente lo que está haciendo ahora es mostrar cómo se colocan primero los perfiles metálicos antes de colocar el vidrio.
Ahí podemos ver cómo marcan los ejes de modulación en el borde inferior y luego van colocando los tornillos de alta resistencia. Perdón, ahora Lewin está colocando eso. Está finalizado. Bueno, lastimosamente se arruinaron su posición con esta última parte. Íbamos muy bien. Dejemos acá el asunto porque en realidad estábamos bien y con esto se cavaron un pie en la tumba. Porque evidencian que en parte no entendieron tan bien, parece, ¿verdad? Como parecía al principio. Hubiesen explicado esto. Igual bien didácticos los videos, el que quiere entender va a entender, ¿verdad? Pero no, digamos tan bien. Y no sé, eso por lo menos mi comentario, no sé, Gaby, si vuelve a agregar algo. Sí, pasa que si no, se sintió como que todas las diapositivas leyeron y al final este video, que era bastante entendible, no pudieron seguir o hilar el proceso constructivo. Pero bueno, está bien. En algunos casos el video te ayuda y en otros no. Sí, profe, nos confundieron los miles de términos que tuvimos que estudiar sobre los vidrios y todo eso. Claro. Se nota. Se entiende. Bueno, pero en líneas generales el proceso igual quedó claro con lo que explicaron ustedes antes. Con el video, si ignoramos el video, el resto se explicó bien y se entendió bien, más genérico y más claro. Bueno. Profe, tenemos el proceso de instalación en las láminas un poco más arriba. Sí, se vio eso, sí. Se vio solamente que el video lo que les fundió un poco. Bueno. Nos ponemos eso para entonces. No, ya está, ya la nota puesta, funciona eso. Bueno, por mi parte creo que es todo. Sí. Si no hay consulta de nadie más. Bueno, vamos a mejorar. No, profe, muchas gracias. Dale, estamos entonces, chicas. Gracias. Dale, gracias, profe. Profe, Sí. yo tengo una consulta respecto a la fecha de exposición. Sí. Para el próximo viernes figura el grupo 11 nada más y queríamos corroborar eso con los compañeros. Si solamente un grupo expone. Sí, solo uno expone. Es el que está publicado luego en la plataforma.
Sí. Sí. Profe, y ese material también de la plataforma, yo soy del grupo 12, está mal el nombre de una compañera. Ya, En- sí, pero el nombre que consideramos es ahora durante la exposición. Ok, Así ya que porque... tranqui. Cuestión de Dale. resaltar nomás después durante esta exposición quién es quién. Igual Ok. nosotros acá controlamos y vemos si es que no están, preguntamos como suelen darse cuenta. Bueno, profe, esa nomás es la duda. Dale, Estamos. súper. Gracias. Dale, Sí, chao, chao.